estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y dice tu a orilla del camino, a donde los camines erguieron un altar, al pie del calicanto, la luna cuando pasa. Estamos nuevamente en nuestras historias patrias contadas y cantadas. Y queremos acercarnos a una historia viviente, como nos lo refirió nuestro amigo, el señor Mansur. Y estamos acá en una ronda en plena mañana correntina, de una mañana primaveral fresca, linda, debajo de unas moreras por calle del río Juramento al 1700, frente a una escuela. Paisaje típicamente correntino. Y vamos a entrevistarlo al señor Maidana, quien ya pasó los 80 años y tiene una memoria lúcida de un tiempo que ya no está, de un modo de vivir que ya es difícil de encontrar y de diversas actividades que han enmarcado la vida económica, fluvial de nuestra provincia. La vez pasada leía acerca de que Corrientes vive de espaldas al río. Y creo que si nos paramos 3 días seguidos en la costanera de Corrientes, vamos a ver ir y venir únicamente el barco cargado de containers que van y vienen del Paraguay con bandera paraguaya. No se ve ningún otro tipo de embarcación comercial y se ven obviamente las chalupas, los botes de los pescadores que están levantando su trabajo en el medio del río. Pero Corrientes no siempre fue así. Corrientes está enmarcado dentro del acuífero guaraní, pero a su vez dentro de una zona fluvial del Paraná y del Paraguay, que está surcada por los más grandes ríos de Sudamérica, el Paraná, el Paraguay, el Uruguay, y desoban en él el Pilcomayo, el Bermejo, ríos que forman un cauce tremendo que va a desovar finalmente en el gran Río de la Plata y de allí hasta el Océano Atlántico. Esto ha sido desde la época de los indios, por supuesto, que surcaban las aguas de los ríos de barranca a barranca, y ha sido usado por los españoles que han llegado en barco en el siglo XVI, Gaboto, el mismo fundador de la ciudad de Corrientes, por supuesto la fundación de Asunción, madre de ciudades, con la cual ahora como que estamos desconectados, como que el Paraguay está a espaldas de la Argentina y de Corrientes, cuando antes era todo lo contrario. Asunción fue la madre de ciudades y desde Asunción se fundó Buenos Aires. Entonces, desde el siglo XVI hasta entrado el siglo XX, el río ha sido la vértebra fundamental que ha comunicado las diversas poblaciones de estas comarcas. Se hacía el transporte fluvial de pasajeros en enormes barcos, primero remolcados a remo, después con vela o con vela y remo, y después entró inclusive el vapor. Y se hacían enormes cruceros que llegaban hasta el centro del Paraguay, hasta el Brasil, desde Buenos Aires y desde Europa mismo. Ahí se hizo ese enorme hotel que duró muy poco tiempo, el hotel de Empedrado. A él se llegaba por río y se iba desde el río. La mansión de invierno. La mansión de invierno. Alguna vez vamos a hacer una nota y un programa respectivo al mismo. Y esto hoy ha desaparecido. El transporte de la madera se hacía por el sistema de las jangadas, que eran enormes balsas llevadas por los grandes troncos que podían, al costado de los mismos
llevar la flotación, y adentro las maderas duras, las maderas para vida y para diversas construcciones. Bueno, todo eso me enteré por lecturas, por diversas conversaciones, pero hoy estamos ante gente que ha vivido esa vida que es parte de nuestra historia y que hoy nos la van a contar de manera tan ilustrativa. Tenemos para ello al señor Maidana. Él es de Ituzaingó, Corrientes. Clase 1929. 1900. Cuéntenos un poco la vida suya como hombre del río. Y bueno, nosotros nos criamos en la costa del río, ahí en Ituzaingó. En esa época estaba lleno de barcos, principalmente en la bajante, porque el salto a Pipé no podían pasar los barcos grandes cargados de 150 o 200 toneladas, ya no pasaba el salto. Y entonces ellos desembarcaban en la costa del río, ponían todos tablones y ahí descargaban el cargamento que llevaba para arriba. Tapaban todo con encerado, dejaban las guardias y después empezaron a venir los camiones de posado. Recién se empezaba con los acoplados chiquitos y eso traía la carga. Traía hierba, madera cerrada, maíz, tabaco, turno, no sé si conoce el turno. Todo eso, y se descargaba en el pueblito. El pueblito ahí, las calles estaban llenas de madera, carga y tapado en esa época. Y después cuando crecía el río, empezaban a carrear para posar los barcos chicos. ¿Y usted ha sido navegante? Sí, yo navegué 34 años. ¿Cómo es la vida de navegante? ¿Cómo se inició? Y a mí me gustaba la navegación. Para más, el pueblito tenía hasta 6º grado, nadie estudiaba, y el pobre no estudiaba. Venía a la capital, iba a posar, el que quería estudiar. Y entonces yo veía que los muchachos de los barcos ganaban bien el sueldo, comía bien, 2 cosas principales hasta ahora, comer bien y ganar bien. Y eso me gustaba a mí. Y el trabajo nosotros conocíamos, el trabajo de los barcos, cómo había que manejarse con los cables, amarre de noche, de día. Y como sé esta señora, mi señora es de Asunción. Con nosotros se quemó todo un barco el año 53 en Asunción del Paraguay. A las 3 de la mañana se prendió fuego. Teníamos fibra de algodón, fardo. Al otro día salíamos ahora a Buenos Aires, pero era chata sin motor, al remolque. Y viene un compañero, golpea la puerta nuestra y dice, se quema el barco. Y abro la puerta, una línea marada, alto ya de la bodega, tipo container tenía la chata, con puertas, 4 puertas grandes. Y bueno, y los otros ya se tiraron en un bote chico. Y yo agarré siempre yo tenía mi ropa, eso, adentro de una bolsa de plástico, mi documento y algunos centavos que tenía. Y bueno, até acá por mi cabeza. Tenía una perrita, estaba ahí quemándose, nosotros llamamos al patio de afuera del barco, le diría, para que entienda, cubierta. Bueno, y primero le empuja ella en el agua y después me tiro yo. A las 3 de la mañana hacía un frío, 3 grados bajo cero estaba haciendo en el Paraguay. Invierno, era julio. Y bueno, empecé a rumbear para la costa, porque ancho ahí el golfo que tiene, una ensenada, ¿sabes? Y el otro lado está el Chaco Real, que dicen ellos, y este lado la parte oriental y occidental el Chaco. Y bueno, iba yo, y la perrita al lado de mí. Allá a la distancia veo que sale una canoa de una chata también, se me vino, y bueno, se me levantó.
un frío. Yo nunca hacía fuego para que me caliente. Yo tenía mi ropa todo seco, en la bolsa. Y bueno, y al otro día nos presentamos allá, ya vino un remolcador. Asunción no tenía bomberos, no tenía agua potable, nada en esa época. Todo era aljibe. Los carritos como acá, recuerdan, no sé alguno de ustedes, los carritos que cargaban agua del río acá en la ciudad de Corrientes. Así tenían ellos también. Y bueno, dice, vayan a elegir el hotel que quieran ustedes. Nosotros teníamos una señora bolichera, que era la tía de mi señora. Y dice el patrón del barco, vamos a ir a hablarle a la fulana, quienes eran de la casa. Sí, no hay problema. Y le dice, y todos los días nosotros le vamos a traer el recibo, usted va a ir a cobrar allá. Le dice. Bueno, estuvimos ahí unos cuantos días. Después la lancha quedó pelado completamente, pelado, la pintura, eso todo saltado. ¿Y qué zona usted navegó? Yo navegué el río Paraguay, el río Uruguay y el Paraná. Yo navegué hasta Puerto Méndez, Brasil, acá. ¿Llevando qué tipo de mercadería? Y bueno, nosotros cargábamos cargamento que venía de Posada, madera, hierba, tun, en Colón, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, cargábamos, llevábamos a Buenos Aires. De Buenos Aires traíamos semillas ya curadas para la plantación de Entre Ríos, ¿me entiendes? Venían en bolsa, semillas de lino, trigo y demás granos. ¿Cómo es el paisaje visto desde el barco? ¿Cómo era? ¿Qué animales había? ¿Qué desapareció bueno, de ese río? No, siempre aparece por ahí los bichitos, el carpincho, el lobo, y después el ave. Hay otra cosa que me dijo Daniel, que a él le dijeron que el año 52, o la creciente más baja del río Paraná, le digo, no, el año 44 fue. Justamente nosotros vivíamos bien enfrente allá en Ituzaingó. Había un montículo de tipo rípido en el agua, pedregullo, y ahí vino a quedar una jangada varado, con un remolcadorcito. El dueño del remolcador era un alemán, se llamaba Guillermo Ender, ¿no le conoció usted? Bueno, él era el dueño del Golondrina, casco de madera, me recordó. Y tenía un primo embarcado con ellos ahí, uno quedó ahí. Y todavía vivía mi viejo. Y nosotros no teníamos las chacras enfrente del pueblito, Vivíamos en las chacras. Y mi viejo no. Éramos muchos la familia nosotros. Y bueno, fuimos con el viejo. Cruzamos a Botador sin remar, porque estaba muy bajo el río. Y quedó todo la madera todo encimado ahí hasta ahora. Después yo venía navegando cuando estaba en la flota con un patrón y vaqueano del barco, era el hermano Santiago Verón, ya murió ese hombre. Y me dice, no te arrimes mucho ahí, fulano. Yo venía timoneando, a mí no me correspondía y no quería, yo era cocinero. Y me dice, acá hay montículo de piedra, le digo, no, pero sí, como la carta miente, le digo, esta sí, le expliqué, tal año, el año 36, le digo. Y después acá hay un riacho ahí en Ituzaingó, eran todos colores. Ahí está la Pipe Grande y la Pipe Chico en Ituzaingó, no la Pipe Grande solo, Pipe Chico el que está enfrente del pueblo casi. Y hay que pasar del otro lado, la Isla Grande, que la Pipe Grande tiene 45 kilómetros de longitud. Yo le calculo que va a tener 30 de ancho, kilómetros. Pero nunca nombra el pueblito, la isla Apipe Chico tiene mucha población también, tiene una sola escuelita ahí. Y cuánto salieron chicas médicas ahí de esa islita, con sexto grado. Y después vinieron acá a hacer la secundaria, ¿no?
Ya que nombraste el remolcador de golondrina, ¿te acordás de la Independencia? Sí. ¿Y el buzo? También el buzo, también. El buzo. Sí. Bueno, en el 66 fue el año en que se terminó el transporte de jangadas. El último despacho, que fue una de las jangadas más grandes que vimos, yo me encargué de hacer el despacho ante la prefectura y aduana. Ajá. 1201 palos. Sí, así era toda la mayoría. Llevó golondrina, llevó la Independencia y llevó el buzo. Los 3 remolcadores llevaron esa base. ¿En qué consistía el transporte de jangada? ¿Cómo era el sistema? Y bueno, era un montón de madera, todo atado con alambre del 4, pero alambre son flexibles, dulce se decía antes el alambre. Y con ese va atado. Tiene unos varales así, madera larga, así. Se atraviesa y van atando. Y van pegando colgados por el otro, pero bien seguro siempre. Pero a eso le agarra el temporal y es un desastre. ¿Sabes hasta dónde llevaban el langada? Hasta Zárate. Hasta Zárate, provincia de Buenos Aires. Sí, hasta ahí llevaban. ¿Qué madera llevaban? Y de todo un poco. La madera que era dura, que le llamamos lapacho, el Uirapuitá, después la madera palo rosa. Palo rosa es una madera que es todo florea, una hermosa madera para color, y madera dura y pesado. Eso en el agua se va abajo. Y eso iba colgado por la madera blanda. El cedro, el laurel, el amarillo, el laurel caí, le decían, porque tenía un olor a mierda, el laurel caí, ese, por eso le llamaban así los criollos. Y eso era flotante, madera flotante le llamaban a eso. Eso va colgado los pesados. El remolcador le iba guiando el camino y nada más, pues es semejante de peso. Y porque eso puede tocar piedra, también roca que está sumergido en el agua, y ya destruye toda la langada y se esparce todo. Generalmente la distancia de una jangada y el remolcador era 150 metros. Y el remolcador hacía que la balsa se mantenga en el canal. Exacto, le guiaba el camino. ¿Y arriba de la balsa iba gente? Sí, pues estaban los hangaderos. Y esa gente vivía malísimamente. A la intemperie. La intemperie, tenía un toldito nomás ahí, pasaban lluvia, viento arriba de la madera. Mucha gente murió y después rebalaban y seguía abajo y chao. Ese era el peligro más grande. ¿Qué profundidad tenía el río Paraná sobre esa? Y bueno, eso no se le puede decir ya porque los lugares desplayados que le llamamos nosotros serían en el tiempo de bajante y creciente, tiene dos estabilidad de profundidad. En el bajante había lugares, lo más profundo sería 5 pies, un pie de 30 centímetros, 6 pies lo mucho. Siglo XXI Servicios Informáticos le ofrece equipamientos informáticos, insumos, accesorios, servicio técnico, redes, reciclado de insumos, soluciones wireless. La Rioja 1303, Telefax 03783 437423 Corrientes. Supermercados Parada Canga, en sus 4 direcciones, les brinda día a día precios, calidad, variedad y buena atención. Venga a visitarnos y compruébelo. También contamos con panificación propia de excelente calidad y nuestras roticerías con riquísimos platos para que usted deguste con su familia. Supermercados Parada Canga, siempre cerca suyo. Avenida Independencia 5444, Alejandro Dumas y Florencia, Barrio 17 de Agosto. Avenida Centenario y Godoy Cruz, Barrio San Jerónimo. Cazadores Correntinos y Medrano. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de poco. ¿Y la actividad suya arriba del barco en qué consistía?
Yo trabajé ayudante de cocina y después que trabajé de cocinero, porque me golpeé en las piernas. Me golpeó una madera pesada allá en el Brasil. Y quedó medio flojo en mi pierna y no podía hacer fuerza yo. Y yo sabía más o menos la cocina. Y lo que hacía falta eran los cocineros, que son trabajos que nadie quiere hacer. Principalmente la juventud, porque tiene que ir a pasear. Hace poquito, hace 3 o 4 días estaba mostrando el Guaira en la película, en la tele. Me acordé de usted. ¿Qué era el Guaira? Era un barco de pasajeros que de Posada se iba a Iguazú, costa argentina, porque está Iguazú y Foz do Iguazú también por Brasil. ¿Y ese era un barco a vapor? No, ya eran barcos modernos, ya con motor de explosión. Ya. No, el Guaira no tenía ese motor a explosión ya. Lo que era a vapor era el Lucero y después el otro de la Yerbatera, ese otro barco a vapor. ¿Cómo era la Yerbatera esa? El de Malta. Ese. Y había otro, 3 había de Posada para arriba, la rueda. Y después entró el Lucero, el Guaira. ¿Qué les podés contar de cuando estuviste en el Paraguay y estuviste secuestrado entre la guerra, entre la pelea de ellos? No, yo nunca estuve. No, nunca, en ningún lado fui secuestrado. Yo no, nunca. ¿Pero estuviste en un entrevero? No, nunca. Anduve mucho por ahí, sí, yo, pero trabajando. ¿En el barco cuando te llevaron para allá los paraguayos? No. Para en el ejército. No, a otro habrá sido, a mí. ¿Qué anécdota linda nos puede contar? ¿Qué es lo que más recuerda a usted? Algo que le haya... Tantas cosas. Algo que le haya impactado más. Y todo es cuestión de trabajo, ¿no? Todo el barquerío, ¿no? Y después la otra, la que yo le conté el asunto del barco quemado, ese es lo más importante sería. ¿Y ahí la conoció a su señora? Sí, tenía 15 años ella, pero después a los 22 recién nos casamos nosotros. Y después seguí navegando. Cuando llevábamos de Montevideo ¿cómo que le nombré ahora? Azufre. El azufre y la soda cáustica, ¿sí? Barco grande de 1.700 toneladas era. Tenía una polenta a vapor, era. Yo trabajaba de mozo, de ayudante de cocina, de carbonero, de todo te pagaba ahora él. La empresa Carlos Casado, que era el dueño del mismo taninero que está allá en el norte del Paraguay, a 500 kilómetros de Asunción al norte, que era ese pueblito grande. Dice que argentino era, ahora quedaron los nietos, y quedó la estancia, pero la taninera ya no hay porque no hay más quebracho, igual que acá en el Chaco. Y nosotros hacíamos todos los trabajos. Yo trabajaba de noche, de día, pero todo te pagaba a la hora de la empresa. Eso es lo que tenía. ¿Qué tiempo de Buenos Aires hasta Ituzaingó, Posada se llevaban esos barcos? Y depende de la embarcación, la velocidad, la máquina que tenían, ¿sabes? Acá en el río Paraná hay muchos lugares, muchos remansos, pedregales. Se vuelve mi pura a lo más que al aire va, para llevarte misiones, dolido el Tizapucay, te desangro nostalgia tierra mía, cuando suena mi vieja Ambaracá, soy canto de lejanía, que un día regresará, cuando vuelva a mi tierra misionera, tierra ardiente colorada, cantaré junto al río mi esperanza, bajo el cielo de Posada. Quiero escuchar en la selva el dulce canto del guaycurú, el silbido del viento en los chivatos y el rumor del Iguazú. El silbido del viento en los chivatos y el humor
Don Mansur, también que lo conocí por casualidad en un festival del chamamé, y ahí comenzó una cierta relación de compañerismo, donde me empezó a contar sus anécdotas en el río, que también me llamaron mucho la atención porque son, como decía, historias que ya prácticamente no existen más. Y son desconocidas. Y son desconocidas. Cuéntenos un poquito su vida. Bueno, yo soy hijo de un libanés. Y mi padre era un poco nómade. Trabajó en la escuela de agricultura, después se hizo marítimo. En los últimos tiempos tenía un remolcador, el Fantasma, y tenía 2 chatas de madera que don Maidana conoce bien, esas chatas de madera grandes. Con eso acarreaba leña para la fábrica Heller y también remolcaba jangada. Yo vine 2 veces acá a Corrientes con él. ¿Usted es de Posadas? Posadas Misiones. Posadas Misiones. Y papá era nómada, iba por todos lados. Decía, me voy para tal parte y chau, ya se iba. Y se perdía por 2, 3 años. Bueno, y bueno, me crié casi con él en esas andanzas que él tenía y remolcando jangada, cargando arena por el río. Y generalmente venía a la fábrica Heller, una fábrica maderera muy grande que tenía los barcos propios, puerto propio, ferrocarril interno propio, entraba también el ferrocarril Urquiza adentro para cargar la madera terciada que hay en la laguna San José. Y tal es así que esa madera terciada que se fabricaban en esa fábrica sirvieron para los aviones de Córdoba en la época del 55, de los Pucará. Antes, la fabricación de aviones comenzó con Perón. Con Perón. Y esa madera terciada se utilizaba en el forro de los aviones. Y fíjese la calidad de la madera terciada. Hoy uno ve una madera terciada, una plancha de madera terciada y da lástima, ¿no? A comparación de lo que eran eso, ¿no? Y bueno, y anduvimos tanto por el río, por todos lados, por el monte, cómo se echaba el árbol, cómo se sacaba de abajo, por los cerros y de esos vallecitos que se formaban en el monte. Con la alza prima, con las líneas, eso se tiraban esas maderas y después se cargaban en las carretas, en los cachapés. La madera se cortaba a hacha. A hacha, sí. Sí, hacha. Y el trabajo sobre la madera, para preparar la madera, para sacarla, era con hachas chicas. Claro, sí, había varios tamaños de hachas, ¿no? Eso lo realizaban los mensú. Labradoras grandes, sí. Esa le hacían los mensú. Sí, los obrajes. Se cargaba en esas 2 ruedas, uno, dos rollizos. Se la bajaba con y se le enganchaba a los bueyes. Había yunta. Sí, cachapé. 5 bueyes eran la yunta para sacar del monte esa madera. Por el desnivel del terreno. Qué fuerza que hacían esos animales. Mucha fuerza. Mucha fuerza. ¿Y cuántos troncos se cargaban? Hasta 2 nomás. ¿Hasta 2 nomás? Hasta 2 nomás. De madera. Y de todo tipo de madera. Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor, y crucé por tus calles de tierra, con el alma llena de ilusión. Que tienes tu tierra roja, Misiones, que en todas partes te llevo, que por más que andes caminos me sigues con tus misterios. Que tienes tu tierra roja, Misiones, con tus noches embrujadas, tus mujeres cómplices, Cerro Azul y Candelaria, el grito de los hacheros brotando por las picadas. Que tienes mi tierra roja, Misiones, que en Burú te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, a beber tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar.
Estamos entonces cerrando hoy un programa peculiar con una historia, reitero, que tan cercana está en el tiempo y sin embargo ya prácticamente ha dejado de ser por las cuestiones de nuestro avatar económico y laboral, con don José Maidana y don Carlos Mansur, Juan Justo Maidana y don Carlos Mansur y el amigo Pocho Vallejo. Terminamos de referir las historias patrias contadas y cantadas de nuestro río Paraná, río Uruguay, río Paraguay. Gracias. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y vi centurrar a orilla del camino, a donde los camines erguieron un altar, al pie del calicanto, la luna cuando pasa